Muestran que entre la década de los años 70 y en este momento todas las personas en general duermen una hora menos, ¿sí? Antes se dormía un poco más, de pronto porque no había tantas exigencias como la vida actual, pero como se descansaba más, de pronto no había tantos problemas de salud. Entonces vemos que es como una suma, digamos, la salud total, podemos decir, es una suma de muchos factores, y dentro de esos factores uno de los principales es la nutrición. Entonces vamos a enfocarnos hacia allá, pero les repito, sin que digamos, vamos a entrar a hablar de alguna enfermedad en especial, ¿sí? Entonces vamos a ver básicamente hasta el módulo 3 ahora, porque es bastante largo el taller, tenemos apenas 2 horas. Este es un taller que está diseñado para más o menos unas 4 horas. En primer lugar, la importancia de la nutrición, de lo que le estaba hablando en este momento. En segundo lugar, ¿qué es la marca Nutralife, ¿no? Porque cuando uno ya empieza a ahondar en esta marca, en cómo es la fabricación de todos los productos, en cómo se cultivan las plantas, en cómo es la investigación, entonces uno ya empieza a decir, cierto, esto realmente es algo muy serio, ¿no? Es más, fíjense ustedes que en estos días me estaban comentando que hay alguna fábrica en Medellín que como que tiene hasta un nombre parecido a Amway, y que están sacando productos hasta parecidos, ¿sí? Parecidos en apariencia, pero nunca pues obviamente tendrán la calidad que tienen los productos nuestros, ¿no? Terminaremos con la parte de Nutralife según un segundo estilo de vida. Entonces vamos a tratar estos temas. Entonces los objetivos del curso son dar a conocer las consecuencias de una alimentación deficiente y la importancia de nutrirse bien, destacar los pilares fundamentales de la marca y el posicionamiento de Nutralife en el mercado. Recuerden que Nutralife es la marca de suplementos y complementos nutricionales más vendida a nivel mundial, ¿sí? En tercer lugar, identificar y agrupar las diferentes necesidades nutricionales de los consumidores según las 8 categorías propuestas por la marca. Identificar los productos que ofrece la marca con base a las necesidades nutricionales asociadas a cada categoría y asociar el perfil nutricional como una herramienta para la comercialización y el desarrollo del negocio con Nutralife, ¿no? Hay algo que es bien interesante, y es que mucha de esta información ustedes la pueden encontrar en la página. Fíjense, si ustedes son curiosos, de aquí todos se han metido así como a escarbar allá, uno como que a veces se mete allá a escarbar todo lo que encuentra en la página, uno encuentra muchísima información y uno muchas veces la desperdicia, ¿sí? Entonces uno tiene que meterse, investigar allá, leer bastante. Hay un material fabuloso que todos podemos aprovechar. Entonces, dicen, ¿qué te gustaría conseguir en tu vida para sentirte mejor? El balance óptimo general obviamente es importante. ¿Por qué razón? Porque generalmente alguien decía, me decía un amigo, si a uno después de los 40 años, cuando se despierta, no le duele nada, es porque está muerto, ¿sí? Y yo no lo entendía hasta que cumplí los 40 años. Entonces como que me empezó a doler la espalda, a doler las piernas. Sí, yo decía, pero ¿cómo así? Estaba charlando el otro día con un amigo que es psiquiatra, ¿no? Y me decía, y él también va a cumplir 40 años como yo, ¿no? Entonces resulta que él me decía, fíjate lo que es la edad, ¿no? Hace como 10 meses estaba ayudándole a la hija a hacer un trasteo, y al otro día no se pudo levantar el hombro, le dolía hasta el último pelo, y los días anteriores había tenido un cuadro viral. Y entonces siguió con ese dolor tan intenso y no se le quitaba, como que, imagínense, el psiquiatra tuvo que ir al médico, ¿no? Le han hecho una cantidad de exámenes y le dijeron, es que usted es muy de malas, es que usted tiene un virus que es muy raro, pero que va a producirle dolores en las articulaciones y en los huesos por más o menos 10 meses. ¿Sí? Entonces dice, eso fue hace 10 meses y todavía me siguen doliendo las articulaciones, ¿no? Entonces miren que esta parte del balance óptimo general es bien importante, y esto no solamente es la parte de la nutrición, es la parte de la actitud, ¿no? Es la parte de la actitud ante la vida. Yo no sé si ustedes han visto a una persona que está deprimida, ustedes mismos se han sentido deprimidos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando uno está así, uno tiene una actitud diferente, ¿cierto? Entonces lo primero que uno tiene que empezar a hacer es sonreír, ¿sí? Cuando uno empieza a sonreír, las cosas cambian. Así por dentro la cosa no vaya muy bien, pero cuando uno empieza a sonreír, prueben ustedes.
Si tienen algún problema, traten de sonreír. Y cuando ustedes sonríen, la actitud cambia, ¿sí? Control de peso, obviamente, esta parte es bien importante, porque definitivamente la obesidad es una epidemia a nivel mundial, ¿sí? En nuestro país es muy particular, porque nuestro país es un país en vías de desarrollo, ¿sí? Y aquí se dan los dos extremos, se da tanto la desnutrición como la obesidad. Y fíjense que yo aquí veo una población, dentro del consultorio veo un grupo poblacional que es muy necesitado, y uno ahí ve niños desnutridos, pero también ve niños obesos, ¿sí? Entonces, y cuando el niño va mejorando su situación socioeconómica, generalmente es la parte de obesidad, ¿no? Entonces uno tiene que manejar esa parte, ¿sí? La salud del corazón, los problemas cardiovasculares son muy importantes en este momento. Y cuando hablo de problemas cardiovasculares y cuando hablo de problemas circulatorios, no me estoy refiriendo solamente al corazón, me estoy refiriendo también a toda, o sea, los vasos sanguíneos alimentan absolutamente todo. Y de las cosas más graves que puede ocurrir, por ejemplo, son los infartos cerebrales, ¿sí? Son cosas muy traumáticas. Fíjense, el mes pasado mi papá sufrió algo que se llama una isquemia cerebral transitoria. Se levantó de la cama una mañana y mi mamá le empezó a hablar y él no le respondía, y ella estaba convencida que él estaba enojado con ella. ¿Sí? Y dijo, ¿ya qué le pasó? ¿Por qué no me contesta? Y lo que sucedió es que no podía hablar, y cuando se dio cuenta, pues fue tenaz. Afortunadamente fue algo muy pasajero, no tuvo ninguna consecuencia, pero fíjense ustedes, ¿sí? Mi papá es una persona de 77 años, es deportista todavía, afortunadamente, porque no, yo creo que ya estaría mirándonos desde el cielo, pero fíjense ustedes que nadie está exento de esas cosas, ¿sí? Entonces la parte de salud del corazón, tener más energía, ¿sí? Obviamente es bien importante tener energía. El síndrome de fatiga crónica es un síndrome que es muy frecuente en nuestro tiempo, se atribuye a causas virales, pero tiene mucho que ver la parte nutricional, ¿no? O sea, si no está funcionando, si no le estamos dando lo que el motor necesita para que funcione, entonces, o el organismo no aprovecha esos nutrientes de una manera adecuada, entonces no podemos funcionar bien. Porque, por ejemplo, podemos comer aparentemente bien, pero ¿qué es lo que sucede si no comemos frutas y verduras? Que no vamos a estar ingiriendo vitaminas, ¿sí? Y las vitaminas son precisamente esa pequeña sustancia que hace la diferencia entre utilizar bien los nutrientes o no utilizarlos, mantener las defensas, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que estamos viviendo en un medio totalmente agresivo, ¿no? Cuando uno sale ahorita con esto del cambio climático, y nos hemos dado cuenta, estos días han estado muy calurosos en Popayán, y uno se expone al sol, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, mucha gente no utiliza protector solar, y en segundo lugar, como no tenemos, digamos, una ingestión adecuada de unas sustancias que se llaman antioxidantes, que protegen al organismo para que no se vaya a producir cáncer, entonces vienen todas las consecuencias después. Mejorar el aspecto de la piel, ¿sí? Uno piensa que a veces, y sobre todo nosotros los hombres, somos muy reacios a cuidar la piel, ¿no? Las mujeres sí, por naturaleza se cuidan, pero uno se considera muy varonil si se afeita con jabón de la tierra, ¿no? Si utiliza lija en lugar de cuchilla de afeitar, eso uno lo considera muy varonil, ¿no? Pero la piel hay que cuidarla, porque la piel es otro órgano más, es un órgano como el corazón, como el cerebro, como el sistema digestivo, y es el órgano que nos protege a todos de las agresiones del medio externo. Entonces hay que cuidarla, ¿no? Entonces eso es bien importante, no solamente para verse bien, sino también para sentirse bien, ¿no? Salud para las mujeres, obviamente las mujeres tienen ciertas necesidades especiales, ¿sí? Me decía mi esposa, ¿por qué a las mujeres nos pasan todas estas cosas? Yo creo que todas las mujeres piensan lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué a las mujeres les pasan ciertas cosas? No, lo que pasa es que a las mujeres les pasan ciertas cosas y a los hombres nos pasan otras cosas diferentes, ¿sí? Entonces, los hombres tenemos próstata, las mujeres no tienen próstata, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, son cuestiones, son situaciones diferentes que se presentan. Y también el bienestar para los niños, ¿no? En esta parte sí, pues, digamos, yo veo niños diariamente, veo niños sanos, veo niños enfermos, pero hay algo que yo siempre veo, y es el interés que tienen los padres para mantener la salud de los niños. O sea, yo pienso que uno como padre a veces es capaz de quitarse, como dicen, el pan de la boca con tal de dárselo al niño, ¿cierto? Entonces eso es algo que es por naturaleza.
Bueno, vamos a hablar de la parte de la importancia de la nutrición. Fíjense que una buena alimentación es la clave para mantener la salud óptima, lucir joven, tener energía y conservar un peso ideal, ¿no? O sea, es la clave, pero no es lo único. No se habla de la parte del ejercicio, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la parte de la nutrición y el estilo de vida? Cuando hablamos de estilos de vida, en medicina hablamos de estilos de vida saludables, ¿sí? O sea, la idea siempre en medicina debe ser que debemos evitar las enfermedades, ¿sí? En salud pública hay algo, por ejemplo, que se llaman años de vida perdidos, ¿sí? ¿De qué se trata años de vida perdidos? Por ejemplo, en una población hay 1000 personas y esas 1000 personas se espera que en este momento tengan una expectativa de vida, por ejemplo, de 75 años, ¿sí? Entonces, pero resulta que de esas 1000 personas hay 300 que se mueren antes de los 75 años y hay 200 que se enferman y no pueden hacer sus actividades normales, o sea, hay 500. Entonces, digamos, cuando hablamos a nivel social, habría ahí una cantidad de años perdidos, ¿sí? Porque no somos productivos, ni para nosotros, ni para nuestras familias, ni para la sociedad, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que hace? Pues obviamente agravar muchos problemas, ¿sí? Los problemas sociales, porque la sociedad la hacemos todos, ¿sí? Y entre más productivos seamos nosotros, bien decían acá en el negocio, el mejor favor que le puede hacer a la sociedad es que haya un pobre menos, ¿no? Uno, ¿sí? Entonces resulta que uno cuando habla de esa parte de estilos de vida saludables tiene que tener en cuenta eso. ¿Y estilos de vida saludables qué es? Por ejemplo, no fumar, ¿sí? Si se bebe alcohol, beber con mucha moderación. Por ejemplo, los vinos tintos son buenos para la salud cardiovascular, pero no en exceso, ¿no? Si no se trata de emborracharse con vino tinto, tampoco se trata de decir, no, después de este taller pues me voy a empezar a tomar mi traguito de aguardiente todas las noches, no se trata de eso, pero entonces en moderación. Se trata también de hacer ejercicio, se trata de descansar, o sea, algo que uno llama la higiene, ¿sí? La higiene, por ejemplo, la higiene del sueño, ¿sí? Y cuando uno habla de higiene del sueño, ¿qué es? Cuando uno habla de higiene del sueño, simplemente que duerma las horas que son, se despierta a las horas que son, que duerma tranquilamente, ¿sí? Se está refiriendo a eso. Entonces, fíjense ustedes que cómo lo conseguimos este estilo de vida saludable. Pues mediante la disciplina, ¿sí? Obviamente, porque yo tengo que decir especialmente a mis amigos, yo no voy a salir a tomar esta noche, ¿sí? Pero no porque mi esposa me lo prohíba, sino porque yo soy consciente de que no es bueno para mi salud, digamos, salir a beber. Dentro de esto, por ejemplo, hay muchos factores genéticos, ¿no? Estaba hablando el otro día con un amigo, nosotros en el cerebro tenemos ciertos centros que se activan ante ciertos estímulos. Entonces, por ejemplo, hay personas que pueden crear adicciones muy fácilmente porque se estimulan ciertos centros de placer que nosotros tenemos acá en la parte neurológica. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Alguien que tenga una predisposición genética a ser farmacodependiente, ¿sí? A estar en la drogadicción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Prueba la primera vez y va a sentir un gran placer, ¿sí? Y después de eso va a sentir que le hace falta, ¿sí? Entonces muy fácilmente se va a convertir en farmacodependiente. Pero otra persona puede que no tenga esa predisposición genética y cuando consuma ese tipo de sustancia, ¿sí? Resulta que se siente muy mal. Entonces esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? No va a seguir probando después las drogas, ¿sí? El problema para eso es que eso solamente lo va a saber en el momento en que lo pruebe. O sea, es como una ruleta rusa, ¿sí? Si estuvo de buenas, pues no va a tener adicción, pero si estuvo de malas, se va a volver adicto. Entonces miren que vamos a necesitar disciplina, ¿no? Para hacer lo que realmente sea sano para nosotros. Constancia, claro, obviamente, hacerlo todos los días y tener buenos hábitos, ¿sí? Esa parte es también muy importante. Bueno, ¿cómo vamos a mantener un estilo de vida saludable? Haciendo ejercicio, ya les decía, por lo menos 150 minutos semanales, pero que sea el de ejercicio intenso, ¿no? Ejercicio intenso, o sea, o por lo menos que le exija a uno que
sienta que el corazón se acelera, ¿no? Caminar rápidamente, correr durante un periodo de tiempo, 30 minutos diarios, por ejemplo, dormir lo suficiente. Definitivamente el dormir hace la diferencia entre un buen día o un mal día. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero digamos, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno duerme muy mal, al otro día se siente muy cansado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el dormir lo suficiente es bien importante, ¿sí? Por lo menos 8 horas diarias es el que uno debería dormir. Aquí, ¿quién se levantó hoy a las 5 de la mañana? Bien, miren ustedes, ¿sí? ¿Ustedes creen que hemos dormido más? ¿Las 8 horas? No, ¿no es cierto? Sí, entonces es bien importante que dormamos lo suficiente. No fumar, ingerir alcohol con moderación, manejar el estrés. ¿Eso qué quiere decir? Mucho sistema de capacitación, muchachos, ¿sí? Oír audios, leer libros, ¿sí? Fortalecer la autoestima, ¿sí? Esto parece más un seminario, ¿no? Que otra cosa, ¿sí? O sea, tenemos que fortalecer la autoestima, o sea, tenemos que empezar a quitarnos, digamos, esos malos aires que tenemos, tener buenas relaciones interpersonales y mantener una alimentación completa y balanceada. Entonces, fíjense ustedes que la parte de alimentación es simplemente una parte dentro de un todo, ¿sí? No podemos pretender simplemente cambiando nuestros hábitos nutricionales cambiar nuestra salud. Bueno, aquí hay personas que están invitadas. ¿Quiénes son invitados? ¿Invitados? Invitados, bueno. Listo. Yo les voy a pedir un favor. Hay algunas personas que son invitadas, ¿sí? Pero esto es para los caballeros simplemente, ¿no? Para los empresarios, no las empresarias. Entonces, hay algunos invitados que están de pie, el sitio se nos ha quedado pequeño. Entonces, quisiera pedir el favor que les cedamos el puesto a los invitados. Si son tan amables, yo les agradecería muchísimo. Creo que sería un gesto de buenas relaciones interpersonales, de buena autoestima. Entonces, les agradecería para que les cedamos el puesto a los invitados. Hay algunos puestos de nutrición, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros ingerimos el alimento completo, digamos, esa es la alimentación. O sea, nosotros tenemos hábitos alimentarios, ¿sí? ¿Y hábitos alimentarios qué es? Pues uno no es que se vaya a comer el carbohidrato, ¿cierto? A ustedes no les dicen en la casa, para hoy te tenemos una porción de carbohidrato, te tenemos otra porción de luteína, una porción de zeaxantina, ¿sí? Y otra porción de sacarosa. Todos lo vamos a completar con sacarosa, ¿no? A ustedes les dicen, nosotros, mira, ahorita para el almuerzo hay un sancochito, lo más de rico, si es trifásico, ¿no? ¿Sí? Con todo, y se lo va a acompañar de arroz, plátano, y le vamos a servir su juguito bien dulcecito, ¿no? Le dicen, ¿sí? Entonces, esos son hábitos alimentarios. Que lo que yo acabo de mencionar no es un hábito alimentario bueno, pues no es bueno. Pero eso es lo que hacemos usualmente todos en la casa, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, entonces eso. La nutrición es un poquito diferente, porque los nutrimentos, ¿sí? Los nutrientes, son los componentes del alimento necesarios para crecer, desarrollarse y mantener la salud. Entonces hay micronutrientes y macronutrientes, ¿sí? La nutrición es la forma como el organismo utiliza las sustancias nutritivas o nutrientes para el desempeño de sus funciones. Resulta que cuando nosotros ingerimos los alimentos, el organismo es muy sabio, porque ¿qué es lo que hace? En el sistema digestivo, que es el órgano más grande que todos tenemos, o sea, fíjense, el sistema digestivo es el órgano más grande, uno piensa que no, ¿no? ¿Sí? Pero es el órgano más grande, o sea, nosotros acá afuera tenemos una cierta área, pero el área que ocupa el intestino es cientos de veces más grande que esa área que ocupa la piel, fíjense ustedes. Y es el mayor contacto que tiene nuestro organismo con el exterior, porque ahí entran bacterias, entran todas estas sustancias que se absorben. Entonces, el organismo lo que hace es, todas esas, por ejemplo, ese sancocho, lo que hace es mediante unas sustancias que son unas enzimas y otras sustancias, coge y lo descompone en sus partes más elementales, ¿sí? Y las partes más elementales, ¿qué son? Básicamente son unos macronutrientes que los vamos a ver ahorita, que son las proteínas, que son las grasas y que son los carbohidratos simples, y que son los micronutrientes. Y los micronutrientes son básicamente las vitaminas y ciertos elementos.
¿sí? También dentro de los macronutrientes entra el agua, porque el agua es tan importante como los demás macronutrientes. Ahora sí, fíjense que los nutrientes son compuestos orgánicos e inorgánicos que están contenidos en los alimentos y son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, ¿sí? Y los macronutrientes, que ya es lo que veíamos, que son las proteínas, carbohidratos, grasas y el agua. En últimas, de estos macronutrientes, el organismo va a sacar o va a convertirlos en energía y en estructura, ¿sí? Nosotros todos los días nos estamos rehaciendo, fíjense de chévere. O sea, las células todos los días se están rehaciendo, se están formando nuevamente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque las proteínas celulares cambian, porque las membranas celulares cambian, porque el núcleo celular va cambiando. O sea, por eso es que nosotros somos tan cambiantes. Inclusive las neuronas, que antes se pensaba que ya cuando después de la niñez, las neuronas no tenían la capacidad de reproducirse, las neuronas no tenían, o sea, que ya una vez que quedaban como les digo, ya no podían crecer más. Existe algo que se llama la plasticidad neuronal, la plasticidad cerebral. ¿Y eso qué es? Cuando, por ejemplo, una persona tiene un derrame cerebral o tiene algún problema neurológico por ese estilo, una isquemia cerebral, las neuronas empiezan a buscar otros caminos y empiezan a formar otras vías para poder suplir aquellas vías que se han dañado. O sea, siempre nosotros estamos rehaciéndonos todos los días. Entonces esa parte es bien importante. Eso en cuanto a la parte de estructura. Y en cuanto a la parte de energía, es obvio, ¿sí? Porque nosotros necesitamos la energía para estar funcionando. Nosotros somos unas fábricas de energía prácticamente. Y es la energía la que nos permite hacer absolutamente todas las cosas. Cuando ya no tenemos energía, ¿cómo estamos? Ya estamos del otro lado, ¿no? ¿Sí? Ya estamos es muertos, ¿sí? Y los micronutrientes, les decía que son pequeñas cantidades que son necesarios para mantener la vida y que son básicamente las vitaminas y los minerales. Ahora, dentro de los minerales están algo que se llaman los oligoelementos, ¿sí? O sea, hay minerales que están en gran cantidad. Por ejemplo, lo que es el sodio, ¿sí? El sodio es un elemento que está en grandes cantidades en el organismo, el calcio también, pero hay otras sustancias que se necesitan en muy poca cantidad. Por ejemplo, el cobre, el cromo, el selenio, el zinc, ¿sí? El magnesio, el manganeso. Son cantidades muy pequeñas, pero si no están presentes, ya va a tener manifestaciones la persona de que algo le está pasando, ¿sí? Puede tener alguna enfermedad. Fíjense lo que pasaba con la vitamina C y el escorbuto, ¿no? Ustedes saben esa historia. O sea, antes los viajes interoceánicos pues duraban meses, ¿no? Y las personas no tenían acceso a frutas ni a nada, y les empezaban a tener problemas neurológicos y empezaban a tener problemas hematológicos y se morían, y nadie sabía por qué, hasta que se dieron cuenta que si empezaban a meterles en el barco cargas de naranjas y empezaban a alimentarse con esas naranjas, esta sintomatología desapareció. Y es así como, miren que se dieron cuenta que la vitamina C existía, ¿sí? Entonces, se necesita muy poca cantidad, pero si no está funcionando bien, ¿sí? Ahora, los hábitos alimentarios, que era lo que hablábamos, que podemos hablar de hábitos alimentarios, pueden afectar la calidad de la nutrición por tres razones, ¿sí? Poca variedad en las comidas. Pónganse ustedes a ver. Nosotros siempre en la casa, pues mi mamá cocinaba muy sabroso, ¿sí? Pero uno siempre veía la sopa, ¿sí? La típica sopa, ¿no? Entonces, a mí me gusta ver la cara de las mamás cuando llegan al consultorio, y la primera queja que me dan es que el niño no come sopa, ¿no? Y entonces yo le digo, es que yo tampoco. Y entonces me dicen, me quedan mirando así como quien dice, como que vine al lugar equivocado, ¿no? ¿Sí? No ayude tanto, ¿sí? Entonces, es que a mí tampoco me gusta la sopa. Y resulta que la sopa pues puede ser sabrosa. Y culturalmente, sin sopa no existe, no hay almuerzo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y resulta que la sopa no es tan nutritiva, fíjense, es un alimento, pero no es tan nutritiva como podría ser un buen seco.
Ahora, en el seco, ¿qué es lo que echamos? Echamos el arroz, echamos la papa, ¿sí? Echamos el plátano, ¿sí? Están los granos, un poquitico de ensalada, ¿no? Y viene el jugo atrás, ¿no? El jugo, como les decía, bien dulcecito, pues para que se lo tomen, ¿sí? Entonces fíjense ustedes qué es lo que sucede ahí. Es una comida que es totalmente desbalanceada, ¿sí? Porque es muy rica en carbohidratos, es muy rica en grasas también, porque para hacer eso han tenido que fritar, han tenido que utilizar manteca, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tiene muy pocas proteínas. Yo en el plato que les acabo de mencionar no veo las proteínas, ¿sí? De pronto hay un pedacito de carne muy pequeñito, o de pronto hay un huevo, ¿sí? No creo, también hay proteínas, por ejemplo, en las leguminosas, lo que es la lenteja, el frijol, el garbanzo, ahí hay proteínas, pero no es muy grande, a la gente no le gusta mucho, ¿sí? Entonces, fíjense que está totalmente desbalanceada esa comida, ¿no? Entonces no estamos comiendo las cantidades recomendadas de vitaminas y minerales. Consumir comidas con alto contenido de grasa y poca cantidad de vitaminas y minerales. La Organización Mundial de la Salud recomienda que diariamente se consuman de 5 a 7 porciones diarias de frutas y verduras, por ejemplo, ¿sí? Yo quisiera saber de aquí quién se ha comido por lo menos las 5 porciones. Nadie. 3 porciones, o sea que por la mañana que se hayan tomado, de pronto, no voy a contar el jugo, ¿no? Por favor. El jugo no cuenta como fruta. Quiero hacer esa aclaración, ¿sí? Entonces, que se hayan tomado su porción de fruta, de pronto la ensalada al almuerzo, y que por la noche hayan comido ensalada. ¿Sí alguien se ha comido así? ¿Cuántos? Miren, pero no somos muchos, ¿sí? Y que por lo menos una ensaladita a mediodía alguien se comió. Ahí sí, ¿no es cierto? No, pero tampoco todos, fíjense, ¿sí? O sea, si necesitamos comer por lo menos 5 porciones diarias de frutas y verduras, ¿para qué? Para consumir todos estos micronutrientes, no lo estamos haciendo, ¿sí? Además de eso, muchos de nosotros estamos trabajando por fuera. Y ustedes saben cómo es la comida de los restaurantes, ¿no es cierto? No es que sea muy balanceada, ¿sí? Porque es la mitad del plato de arroz, de pronto un pedacito de carne, un poquito de ensalada y el jugo y la sopa, ¿no? La consabida sopa. ¿Y qué otra cosa? Y la papa con maní, ¿sí? Entonces no estamos consumiendo las cantidades que se requieren de frutas y verduras. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden influir en nuestra nutrición? Fíjense que un hábito clave es la alimentación balanceada, y esta se basa en la variedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿variedad en qué? En consumir pues, los alimentos que tengan proteínas, que sean ricos en proteínas, en consumir lácteos, ¿sí? Son bien importantes los lácteos. Fíjense que dentro de los lácteos también se incluye, por ejemplo, el yogur, el kumis, el queso, ¿sí? A veces las mamás van a la consulta que el niño no quiere tomar la leche, por ejemplo, ¿sí? Y le pregunto, bueno, ¿pero consume yogur o consume kumis? Sí, eso sí le encanta, ¿sí? Entonces, perfecto, no hay problema, come queso, ¿sí? Entonces, eso puede reemplazar la leche, ¿no? Vegetales, obviamente, frutas, cereales y grasa, ¿no? Los cereales también son muy importantes. Y si los cereales son cereales integrales, pues mucho mejor, ¿sí? Pues mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque los cereales integrales, como tienen fibra, hacen que esos carbohidratos que están ahí dentro de los cereales se absorban mucho más lentamente. Y al absorberse mucho más lentamente pueden ser aprovechados de una mejor manera, ¿sí? Por eso, por ejemplo, es mucho mejor el pan integral que el pan blanco, ¿sí? Es mucho mejor. Yo les recomendaría, si van a consumir pan integral. La arepa también es buena, ¿sí? O sea, la arepita, si es arepita integral, pues también mucho mejor, ¿sí? Ahora, el plato del buen comer es una herramienta en la cual hay cereales, hay frutas y verduras, hay productos de origen animal, ¿sí? O algo que tenga proteína. Entonces, ese es básicamente el plato ideal. Ahora, hay factores que pueden afectar la calidad de los nutrientes, ¿no? Eso también es importante. O sea, los nutrientes están dentro de los alimentos, pero si los alimentos son mal
manipulados de una manera inadecuada, pues esos nutrientes no se van a poder aprovechar, ¿no? Por ejemplo, la forma de cultivo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando las plantas son cultivadas bajo medios no orgánicos, ¿sí? Donde, por ejemplo, no utilicen control biológico de plagas, donde no utilicen abonos orgánicos, resulta que esa planta no va a tener la necesidad de producir ciertas sustancias que le van a ayudar a defenderse de los insectos o de plagas, ¿sí? Esas sustancias son los fitonutrientes. Entonces, como no tiene necesidad de producirlos, cuando vamos a consumir la planta, pues simplemente no vamos a consumir esos fitonutrientes. El transporte también, ¿no? Obviamente, si no se transporta de una manera adecuada, bajo unas condiciones adecuadas, sanitarias adecuadas, pues se van a ver afectados el almacenamiento, el procesamiento, el lavado y la cocción, ¿no? Esta última parte es bien importante. ¿Por qué razón? Porque hay vitaminas que se destruyen con la cocción, ¿sí? Por ejemplo, todas las vitaminas del complejo B, la vitamina C, cuando los alimentos se los cocen, ¿sí? Se cocinan, entonces se van a perder y van a desaparecer. Igualmente, por ejemplo, ¿qué es lo que se recomienda con las verduras cuando se vaya a preparar algún tipo de cocción con las verduras? Simplemente que se pasen por agua caliente, ¿sí? Un momentico, y se las saca nuevamente, ¿sí? ¿Por qué razón? Precisamente para que no se destruyan todas esas vitaminas que existen ahí. Entonces, cuando hacemos una crema de verduras así y que sacamos las verduras bien cocinadas, esa crema de verduras no está funcionando adecuadamente, ¿sí? No está dando lo que necesitamos. Bueno, para alimentarse y nutrirse al mismo tiempo es importante, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Moderar la ingestión de carbohidratos, ¿no? Yo, miren, hace quizás unos 3 o 4 años dejé de consumir azúcar, ¿sí? Al principio eso me pareció horrible todo, ¿no? ¿Sí? Todo simple, todo como amargo, todo como feo, pero me acostumbré, ¿sí? O sea, tuve disciplina y tuve constancia. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de eso? Pero uno puede dejar de hacerlo. Nadie se ha muerto por dejar de consumir azúcar. Uno piensa, y es una cuestión mental, lo que pasa es que si no voy a consumir azúcar, eso me va a saber todo feo. Claro, si sigo pensando así, pues me va a saber todo feo, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, dejar de consumir azúcar, ¿sí? Incluir una mayor cantidad de frutas y verduras en nuestras comidas, ya les explicaba por qué, y esta parte es bien importante, tenemos que hacerle entender a la gente, hay que complementar las dietas, ¿sí? O sea, hay que utilizar suplementos y complementos nutricionales, porque si no estamos consumiendo lo que es necesario, pues es indispensable que los tomemos, ¿no? Ahora, alimentarse saludablemente ayudará a disminuir el riesgo de problemas cardiovasculares, ¿sí? Fíjense que si bien la hipertensión arterial tiene un factor genético muy importante, uno no lo puede negar, ¿sí? Sin embargo, la parte nutricional tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Fíjense que hay grasas buenas y hay grasas malas, ¿no es cierto? Ustedes saben, o sea, hay colesterol bueno y colesterol malo. Nosotros la mayoría de veces digerimos ese colesterol malo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con ese colesterol? Simplemente que se va depositando en el interior de las arterias, las va endureciendo, y eso es lo que va a producir los infartos cerebrales, lo que va a producir los infartos cardíacos, problemas de la circulación en los principales órganos del organismo. Entonces es bien importante eso. Nos va a disminuir el riesgo de baja energía también. Yo no sé si ustedes de pronto, fíjense que hay algo muy particular, uno a veces come ciertas cosas que le caen no muy bien, ¿cierto? ¿Sí? Y uno como que siente que no está como así como en su 100%, ¿sí? Es por la parte nutricional. Daño en las células. Si se dañan las células es muy fácil, miren, cuando empezamos a dañar el ADN de las células, mediante todos estos radicales libres de oxígeno que se empiezan a producir con las radiaciones ultravioletas, con las grasas, con el estrés, con el cigarrillo, con el alcohol, con la falta de sueño, con la contaminación, o sea, todo eso está produciendo, dañando eso. Entonces esto nos va a llevar a cáncer, ¿sí? Esto nos va a llevar a cáncer. O sea, el cáncer es una enfermedad que hasta cierto punto puede ser prevenible, ¿sí? Como la gran mayoría de cosas, todos tenemos nosotros en nuestros genes, llevamos algo que se llaman unos oncogenes, ¿sí?
Lo que sucede es que tenemos también dentro de los genes otros genes que combaten eso, ¿sí? Unos antagonistas, digamos, ¿sí? De esos oncogenes. Y normalmente esas están en equilibrio, ¿sí? Están en equilibrio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vienen los radicales libres de oxígeno? Hacen que ganen los malos, ¿sí? Y cuando ganan los malos, pues se empieza a generar un cáncer, por ejemplo. Diabetes, ¿sí? La diabetes, específicamente la diabetes del adulto, ¿no? Algo que se llama la diabetes tipo 2, que se relaciona mucho con la obesidad. Y hay un problema muy grave, y es que esta diabetes se está presentando ya en jóvenes, ¿sí? Porque les decía que la obesidad es un problema epidémico ya en nuestra sociedad, ¿sí? Y ya hay adolescentes con diabetes del adulto, fíjense ustedes, pero es por el sobrepeso, por la obesidad, ¿sí? Defensas bajas, obviamente. O sea, hay personas que se empiezan a enfermar por todo, sencillamente porque la parte inmunológica no está funcionando bien, porque la parte nutricional no le está dando lo que necesite. Bajo rendimiento académico, ¿sí? Envejecimiento prematuro. Yo no sé si ustedes han visto de pronto a personas que dicen, uy, ¿pero qué le pasó? ¿No? ¿Sí? El otro día, alguna vez, hace algunos años, estábamos con Alexandra presentando un plan y o sea, me causó impresión, porque Alexandra, pues presentándole el plan y pues ya como decidió no entrar, entonces ya empezamos a hablar ya de los productos, lo buenos que son y Moiskin y todo lo demás. Y entonces dice, esta señora aparentaba por ahí unos 65 años. Y ella decía, no, lo que pasa es que pues yo en realidad yo la piel no me la cuido, ¿sí? No me la cuido porque yo nunca estaba acostumbrada, no sé qué cosa. Ah, ya, y por ahí salió, no sé de dónde, que tenía 45 años, ¿sí? Nosotros no dijimos nada, ¿no? Somos muy prudentes. Yo aprendí a ser prudente, pero cuando salimos ahí y nos subimos al carro, ahí los dos nos quedamos mirando y nos dijimos con razón, ¿sí? No se cuida absolutamente nada. O sea, fíjense que hay algo muy interesante. ¿Aquí alguien tiene carro? ¿Quién tiene carro? Bueno, ¿alguien tiene moto? ¿Quién tiene moto? Cierto que ustedes con el carro, con la moto, están muy pendientes de cambiarle el aceite, de que tiene cualquier ruidito, pues nos vamos inmediatamente al mecánico, ¿sí o no? ¿Sí? Claro que sí. Pero si a uno le empieza a doler algo, empieza a dormir mal, ¿por qué no va a otro mecánico? ¿No se han puesto a pensar? Yo no es más valioso que el carro, ¿no es cierto? Pero uno se descuida muchísimo, se descuida de cantidades, ¿no? Envejecimiento prematuro, baja capacidad intelectual y de trabajo físico, ¿sí? Entonces uno empieza a tener esas manifestaciones, digamos, de que la maquinaria no está funcionando bien. Y fíjense, hay algo muy particular, cuando uno es joven, ¿sí? Cuando uno es joven como uno, entonces, cuando uno es joven, maltrata mucho al cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y ya no se da cuenta que no ha tenido que maltratarlo tanto, sino hasta que empieza a pasar el tiempo y empieza a fallar algo por ahí. Bueno. Ahora, ¿qué padecimientos más comunes por la mala alimentación? Entonces, fíjense lo que hablábamos del daño celular. Pues definitivamente el cáncer es una epidemia también en nuestro medio, ¿sí? Por una sencilla razón, cada vez estamos viviendo más, ¿sí? Y como cada vez estamos viviendo más, el cáncer se ha vuelto una de las enfermedades más frecuentes que tenemos nosotros. Yo creo que a todos nos ha tocado, o algún pariente o algún conocido que ha sufrido de cáncer, ¿sí o no? Si yo les diría que alcen la mano, yo pienso que la mayoría van a alzar la mano, ¿no es cierto? O sea, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. El cansancio crónico, ¿sí? Uno a veces no entiende por qué no está rindiendo bien, y es simplemente porque no se está alimentando bien. Problemas cardiovasculares, hipertensión, infartos, también está toda la parte de varices, etcétera, etcétera, y la obesidad y la diabetes, ¿no? La diabetes tipo 2, que es la del adulto, está muy de la mano, muy relacionada con la obesidad. Bueno, vamos a hablar un poquito ahorita así de la marca Nutralife. Ya decíamos que las pilares fundamentales para alcanzar la salud óptima: alimentarse, consumir suplementos, hacer actividad física y descansar. O sea, es simplemente una de las partes, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante consumir suplementos? Ayudan a tener una buena nutrición y por eso ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades. ¿Por qué razón? Estaba leyendo ahora que estaba preparando esto, ¿sí?
hay unos fitonutrientes que es el resveratrol, ¿sí? Hubo hace algunos años, estaba leyendo en la prensa rosa, como dicen, ¿sí? Amparo Grisales de alguna vez trató de sacar el resveratrol, ¿no? ¿Sí? Pues por una sencilla razón, porque el resveratrol tiene mucho que ver, por ejemplo, con la que es la salud de la piel, se dice que disminuye el envejecimiento, ¿sí? Ese es un extracto de uvas, por ejemplo, ¿sí? Resveratrol. Entonces, aquí todas las señoras van a salir a comprar uvas aquí ahorita, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿no? Pero fíjense que es lo que sucede. O sea, cuando estamos consumiendo uvas, por ejemplo, cuando estamos consumiendo tomate, ¿sí? El tomate tiene licopeno y tiene que ver con la salud cardiovascular, ¿sí? Cuando estamos consumiendo, por ejemplo, verduras que sean de color verde, por ejemplo espinacas, ¿sí? Estamos consumiendo luteína, ¿sí? Y la luteína tiene mucho que ver con la prevención de un problema muy grave que se está presentando en este momento en la tercera edad, que es la degeneración macular, que es la principal causa de ceguera en nuestro tiempo en personas ya de edad avanzada, ¿sí? O sea, miren que empezamos a prevenir, ¿sí se dan cuenta? Por eso les decía, no vamos a tratar sino a prevenir, ¿sí? Fortalecen el buen funcionamiento del cuerpo, obviamente. Si ya estamos consumiendo, digamos, esos micronutrientes en cantidades apropiadas, los macronutrientes, de los que hablábamos al principio, van a ser mucho mejor aprovechados, ¿sí? Van a ser mucho mejor aprovechados y van a permitir que tengamos mucha más energía. Fíjense que cada día necesitamos alrededor de 45 nutrientes esenciales. Estos suplementos nos van a asegurar el consumo diario de vitaminas y minerales y permiten beneficiarse de los nutrientes que aportan las plantas, que son los fitonutrientes, ¿no? Estos fitonutrientes, ya les decía, son las sustancias que le dan el color a las plantas, que les ayudan a defenderse de las plagas y que cuando nosotros las consumimos, si bien no tienen un valor nutritivo como tal, sí ayudan a que mejoren nuestras defensas y a que consumamos también antioxidantes, ¿no? Bueno, ¿qué es Nutrilite? Ya es una marca líder a nivel mundial en vitaminas y suplementos alimenticios, ¿sí? Es la única marca que siembra, cultiva, recolecta y procesa sus plantas en granjas orgánicas que son totalmente certificadas. Un poquito de la historia, fue algo muy interesante porque el doctor Carl Rembrandt en un área rural de China realizó una observación, ¿sí? Es que quienes vivían en comunidades agrícolas estaban sanos y quienes vivían en la ciudad no estaban tan sanos, y pensó que la principal diferencia era la alimentación. O sea, dijo, aquí hay alguna diferencia, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, el doctor Carl Rembrandt fue el que primero sintetizó una vitamina natural para darla, fue la vitamina A, ¿sí? Por eso se llama A, porque fue la primera que se descubrió, ¿sí? No, en serio, por eso está la A, la B, la C, ¿sí? Simplemente es porque fue el orden en el que fue descubierta en ese tiempo, ¿no? Después ya se perdió el orden. Bueno, entonces se dio cuenta que las comunidades agrícolas subsistían principalmente de frutas y verduras frescas y que la alimentación de la gente que vive en la ciudad incluía más azúcar, sal y grasa. Y también hizo otra observación bien interesante, que el ganado que se alimentaba con alfalfa, ¿sí? Era un ganado que producía más leche, ¿sí? Entonces dijo también esto es por la nutrición. Y también empezó, o sea, un tipo bastante curioso, ¿no? Un tipo, o sea, muy investigador, muy inquisitivo, y así fue que arrancó Nutrilite. Ahora, ¿cuáles son los pilares fundamentales? La naturaleza y la ciencia, ¿no? Fíjense que Nutrilite siembra, cosecha y concentra sus propios ingredientes naturales y materias primas, ¿no? Y no se emplean pesticidas, herbicidas, productos transgénicos ni fertilizantes químicos. Y la ciencia, porque tiene avanzados procesos de elaboración y buenas prácticas de los cultivos, y obtiene de una manera concentrada vitaminas, minerales y fitonutrientes que son extraídos directamente de las plantas, ¿no? Acá hay algo muy interesante. Fíjense que Amway tiene tres haciendas, ¿sí? La más grande es la que tienen en Brasil, tiene algo así como 1.600 hectáreas. Tienen otra en México, el Petacal. Chévere, yo quiero irlas a conocer las tres. El Petacal tiene como 600 hectáreas y otra granja en el estado de Washington, en los Estados Unidos, como con 200 hectáreas. Y tiene además un centro de investigación en California, ¿sí?
y tiene un centro además de elaboración de los productos en Adamichi. Entonces resulta que ellos tienen, las 3 granjas tienen procesos certificados de cultivos orgánicos, ¿sí? O sea, absolutamente todos los procesos son controlados, tanto desde el agua que les llega a las plantas, con que son regadas las plantas, como la tierra misma, como el control de plagas, como el tipo de abonos que utilizan y las semillas. O sea, ellos tienen un absoluto control. Y es tan chévere porque ellos están haciendo mediciones constantes de los fitonutrientes en las diferentes plantas y ellos cortan la planta en el momento en que esos fitonutrientes están en su punto óptimo, ¿sí? Entonces, y eso es lo que a uno le llega ya en forma de pastillas, ¿sí? Fíjense ustedes. Y por ejemplo, en productos que no son de granja, por ejemplo el omega 3, ¿sí? Que obviamente el salmón pues no pueden cultivarlo ahí en la granja, ¿sí? Entonces ese omega 3 lo obtienen de fuentes de salmón, de caballa, de sardina, y estos son unos peces que tienen unas altas concentraciones de estos ácidos grasos omega 3, pero ellos también tienen prácticas que aseguran, en primer lugar, que va a ser de una altísima calidad y una altísima pureza, por ejemplo, y que no va a tener contaminación por mercurio, que es uno de los problemas graves del omega 3. Entonces, démonos cuenta la calidad de productos que estamos manejando, ¿sí? Cuenta con un equipo humano son más de 200 científicos alrededor del mundo dedicados a la investigación de nuevos productos. Cuando uno ve la planta de científicos de Nutralight, uno se sorprende, ¿sí? Porque hay directores de institutos nacionales de los Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Rusia. O sea, es gente que es muy preparada. O sea, todos ellos en el área de nutrición y de prevención de enfermedades. O sea, que no es cualquier cosa, digamos, el poder estar allá en Nutralight. Ellos han publicado más de 100 investigaciones, ¿sí? Tienen más de 90 patentes. O sea, es una empresa muy sólida en esta área. Ahora, ¿qué son los concentrados Nutralight? Son el resultado de la extracción de plantas altamente nutritivas que contienen vitaminas, minerales y otros compuestos. Algunos concentrados son, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿No? Zanahoria, ¿sí? Perejil, cereza, acerola, alfalfa, berro, limón y espinaca. Sí, señores, ¿qué es lo que deberíamos estar comiendo? Pero hoy, ¿cuántos nos comimos unas 4 zanahorias? Nadie, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, o sea, lo que sucede es que simplemente nosotros no vamos a resolver nuestro problema nutricional ahora. Por eso es tan importante que consumamos estos suplementos nutricionales, ¿no? Ahora, el equilibrio indispensable de nutrientes para una vida activa y plena, ya les decíamos, debe incluir las vitaminas, los minerales y los fitonutrientes. Vamos a ver aquí los tres sitios. Tenemos Buenapark, manufactura de tabletas, barras nutritivas, empaques y finas corporativas. En Lakeview, Centro de Investigación Agrícola. Y True Lake Farm, el cultivo de todas las variedades que se utilizan para la elaboración de los complementos a partir de hierbas, ¿no? Miremos un poquito ya lo que les mencionaba, Guajara, ¿sí? Fíjense que acá en el Brasil obviamente las frutas tropicales, el mango, la piña, el coco, la cereza, acerola y el maracuyá, ¿sí? Cuando uno está por allá en Estados Unidos o en Europa, uno definitivamente es muy desagradecido con la tierrita, ¿no? ¿Sí? Y uno aquí va al mercado y consigue todo eso. El problema es que acá lo consigue, pues ese ha sido debidamente fumigado, ¿no? ¿Sí? Tiene debidamente abonado, ¿no? ¿Sí? Entonces la calidad es muy diferente, ¿no? Pero fíjense que nosotros todo eso lo tenemos por acá. Vaya usted a Europa y se consigue un banano en $3, ¿sí? 3 euros. Entonces es tenaz, ¿no? En México, Rancho El Petacal, cultivo de plantas ricas en nutrientes, ¿sí? Para los productos Nutralight. Bueno. Y aquí ya entramos a la parte de los productos, que es la cantidad de productos que tenemos nosotros. Uno quisiera que aquí hubiera el mercado de los Estados Unidos, francamente, ¿no? Cuando uno mira, métanse ustedes de chismosos a ver la página de Amway en los Estados Unidos, ¿sí? A mí se me hace agua la boca, ¿sí? Porque en realidad aquí estamos muy limitados, pero sobre todo por la parte de la regulación, ¿no?
Aquí hay una regulación, digamos, hasta cierto punto exótica en cuanto a toda la parte de suplementos y complementos nutricionales, pero pues es lo que la corporación debe respetar. Entonces por eso es que los productos que tenemos aquí pues no son tan numerosos como allá, pero son muy buenos, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver ya según el estilo de vida los diferentes productos de Nutralife. ¿Sí? Fíjense que tenemos, les comentaba al principio que había 8 categorías, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, multivitaminas para aquellas personas que necesiten. Ahorita vamos a ver control de peso, corazón, defensas al natural, deporte y energía, bienestar de la mujer, belleza desde el interior y complemento para niños. O sea, ahora sí a lo que vinimos. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, acuérdense que en la página de Amway ustedes entran a oficina virtual. En oficina virtual van a descargas, y en descargas entran a hojas de productos. O sea, hay como unas 50 cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, hojas de producto. Ahí en hojas de producto van a encontrar toda esta información de los productos, no solamente de Nutralife, sino de toda la parte de aseo y de la parte, bueno, de todos los productos, ¿sí? De cada producto hay una hoja de estas. Entonces vamos a ver cómo es que van a leer ustedes estas hojas, ¿sí? Entonces aquí está el título, ¿sí? O sea, ¿cuál es el nombre? El número de artículo y la presentación y cuántas tabletas o cápsulas vienen o qué presentación viene. Los beneficios, ¿sí? O sea, ahí viene también una parte de los beneficios. Es importante leer eso, ¿no? Es como interesante, porque ahí está en realidad lo que uno necesita de los productos. Los usuarios potenciales, o sea, a quién se le puede recomendar los productos. Miren, acuérdense bien esta palabra, a quién se le puede recomendar, no a quién se le puede formular, ¿no? ¿Sí? No a quién se le puede formular, sino a quién se le puede recomendar los productos. ¿Por qué les digo no a quién se le debe formular? Por una sencilla razón, porque si hay algún paciente con algún tipo de enfermedad especial, es mejor que esa persona primero consulte donde el médico, ¿sí? Para ver si le puede o no le puede administrar ese medicamento. Les voy a poner un ejemplo. El omega 3. El omega 3 lo que hace es alterar la coagulación, ¿sí? O sea, como dicen, la sangre le disminuye, no es tan espesa, ¿sí? Entonces se sangra más fácilmente. No es que vaya a tener una hemorragia grandísima, pero si esa persona, por ejemplo, se va a llevar a un procedimiento quirúrgico, pues es mejor que por lo menos lo suspenda unas 3 semanas antes, ¿sí? Para que no tenga problemas en el sangrado. Si quieren, al final respondo las preguntas. Si quieren, anoten las preguntas y al final ya las contestamos. Entonces, fíjense ustedes que es importante como averiguar si la persona tiene algún tipo de enfermedad. O sea, tiene una necesidad, pero padece algún tipo de enfermedad, ¿sí? ¿Será que esa persona que tiene diabetes le puede servir el Serocar? Esa es una pregunta que me han hecho, ¿sí? Yo les diría que consulte con el médico que está manejando a esa persona, ¿sí? Porque posiblemente eso va a afectar la dieta que está recibiendo la persona y pues puede ser riesgoso. Se podría utilizar, pero con ciertos cuidados, ¿sí? Entonces, listo. Usuarios potenciales, el uso sugerido, ¿sí? Fíjense que esto es bien importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque uno a veces ve que se toman megadosis, ¿sí? Entonces, omega 3. Entonces resulta que la corporación dice de 1 a 3 cápsulas, ¿sí? Al día. Entonces, pero de pronto por ahí hay alguna información que dice no, el omega 3 debe tomar 9 cápsulas al día. Es peligroso, puede ser riesgoso, ¿sí? Entonces ya ha habido problemas por eso, de hecho, ¿sí? Entonces hay que evitar eso. Yo recuerdo mucho una amiga en Cali que yo al final le pregunté ¿qué estás tomando? Y me dijo no, estoy tomando 6 de estas, 4 de estas, 5 de estas, 10 de estas. Y pero le dije, pero estás como tomando demasiado. No, porque eso fue que me lo indicó alguien que conocía mucho de la línea y no sé qué cosa. Y esta persona tuvo después un problema de salud del tenaz. Y entonces cuando le pregunté ya qué había pasado, me dijo, no, el médico me dijo que había sido exceso de vitaminas. Entonces, o sea, hay que cuidarse, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, todo en exceso es malo, ustedes saben, cualquier cosa en exceso es malo.
Entonces es mejor utilizar las dosis que recomienda la corporación. También hay unos tips de venta, ¿sí?, que nos da la corporación, o sea, cómo podemos recomendarlos y las recomendaciones que se tienen para estos productos. Igualmente lo que contiene, cuántas kilocalorías contiene la tableta, cuánto tiene de vitaminas, cuánto tiene de minerales, ¿sí? O sea, uno cuando ya puede mirar eso, entonces ya dice, y es más, le aparece aquí, adicionalmente le dice un porcentaje, ¿sí?, y dice DRD, ¿sí? Eso quiere decir de la dosis diaria recomendada, ¿sí? Porque ya, por ejemplo, Bienestar Familiar tiene unas tablas donde hay una dosis diaria recomendada para la gran mayoría de nutrientes, ¿sí? Entonces tendríamos la parte de las vitaminas. Recuerden que hablábamos en primer lugar de las vitaminas, tendríamos el Daily y el Doble X. Aquí en la presentación del escuela del paquete perfecto, que es aquí, no lo tenemos en Colombia, pero entonces estaría el Daily y el Doble X. Entonces estos nos van a dar vitaminas, minerales y fitonutrientes, ¿sí? Entonces el Daily, fíjense que el Daily aporta 13 vitaminas y minerales, ¿sí? De hecho aporta 11 vitaminas y aporta 2 minerales, aporta hierro y calcio, pero en poca cantidad, ¿sí? Esta tiene algo bien interesante también, que son los fitonutrientes que trae, ¿sí?, porque es de extracto de plantas y por lo tanto eso nos ayuda también a que el organismo funcione mejor. Y si el organismo funciona mejor, pues nos va a ayudar ¿a qué? Nos va a ayudar a que tengamos mejor energía. Pero por otro lado también tiene antioxidantes, ¿sí? Los antioxidantes son sustancias que protegen al cuerpo. Digamos la oxidación, pero no es que a uno le empiece a chilear las articulaciones, no es eso, ¿sí? La oxidación, no sé si ustedes han visto cuando la grasa se pone rancia, ¿cierto? Dicen que la grasa se pone rancia y se pone fea, ¿no? Entonces eso es la oxidación, ¿sí? Es un proceso en el cual, que es normal, es un proceso en el cual el oxígeno toma una configuración diferente a la que debería tener y ese oxígeno se vuelve muy agresivo, muy tóxico, ¿sí? Y eso lo que hace es dañar todo el núcleo de la célula, dañar la membrana, y eso nos va a inducir una gran cantidad de enfermedades crónicas, ¿sí? Ahora, el doble X, bueno, de Daily viene 2 presentaciones de 30 y 60 tabletas, estas las encuentran ustedes ahí en la página, y la dosis es una tabletica al día, ¿sí? Generalmente todos los productos de Nutralight se recomienda que se consuman con alguna de las comidas, ¿no?, para evitar que a la persona le caiga pesado, ¿sí? Entonces siempre con alguna de las comidas. Entonces una tableta al día es la dosis recomendada, ¿no? No habría ninguna contraindicación realmente para el Daily. Si bien en la botellita por exigencia del INVIMA aparece mujeres en embarazo y en lactancia, consulte con su médico antes de consumirla, en realidad eso no tiene ninguna contraindicación, ¿sí? El doble X podríamos decir que es el hermano mayor del Daily, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque vienen vitaminas, vienen minerales y vienen fitonutrientes, ¿sí? Entonces vienen 23 vitaminas, 10 minerales y 12 fitonutrientes. Perdón, es al contrario, 10 vitaminas, 12 minerales y 23 fitonutrientes. Entonces esto es un suplemento nutricional muy completo, ¿sí? Es sumamente completo. Fíjense que es bien interesante. Estas vienen en unas bolsitas como de aluminio, ¿sí? Y la razón de ser de esas bolsitas de aluminio es para que no les dé directamente la luz solar, porque la luz solar va a oxidar esas sustancias que tienen ahí. Entonces es preferible tenerlas ahí guardaditas. Uno lo corta y las deja ahí las tableticas. Vienen unas tabletas doradas, unas tabletas como grises, ¿no? Como grises y otras cafecitas, ¿no? Unas bronces, son doradas, bronce y plateadas, ¿sí? Entonces traen las vitaminas, traen los minerales y traen los fitonutrientes en esas tabletas. La dosis recomendada son una tableta de estas, una tableta de estas y una tableta de estas 2 veces al día,
¿sí? Con alguna de las comidas. Puede ser, por ejemplo, desayuno y almuerzo, ¿sí? Si está tomando daily, pues no va a tomar doble X. Si va a tomar doble X, no va a tomar daily, ¿sí? Bueno, sigamos. El control de peso. Para el control de peso tenemos varios productos, ¿sí? La proteína vegetal en polvo, yo creo que aquí es una de las cosas que más se utiliza. La nutrifibra en polvo, el zero carb y las malteadas, ¿sí? NutriShake. Algo bien interesante es que el frijol de soya y el frijol blanco se saca un polvo, se pulverizan eso para formar el zero carb. Ahorita les voy a explicar en qué consiste. Y estos fitonutrientes CGCG nos sirven también para controlar el peso. Vamos a ver si pasa esto. No quiere pasar. Sí, espera, un momento. Ya pasó. Bueno, entonces el zero carb. El zero carb es obtenido de extracto de frijol blanco y de frijol de soya, ¿sí? La función del zero carb es bien interesante, porque ¿qué es lo que hace? Normalmente lo que son los carbohidratos, o sea, los almidones y los azúcares, para ser absorbidos por el intestino, se deshacen en sus partes más pequeñas, ¿sí? Y para deshacerse en sus partes más pequeñas existe una sustancia en la saliva y existe una sustancia que produce también el páncreas, ¿sí? Que es la amilasa. Entonces, ¿qué es lo que hace este zero carb? Lo que hace es simplemente bloquear esa sustancia, ¿sí? Entonces podríamos ingerir, en teoría, una buena porción, por ejemplo, de arroz o de pan, y si hemos tomado zero carb, pues simplemente ese almidón va a pasar por donde tiene que pasar y lo vamos a botar por donde se tiene que botar, ¿sí? Ahí hay una situación, ¿no? Como digamos estas sustancias no se están absorbiendo, pues se puede producir gas, ¿sí? Y eso puede producir algo de distensión abdominal. Entonces, digamos, sería como de, si bien se están consumiendo carbohidratos, consumirlos con moderación, ¿sí? La dosis de zero carb, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 1 a 3 tabletas, dependiendo del tipo de comida. Máximo 9 tabletas al día, ¿sí? O sea, 1 a 3 tabletas 3 veces al día, máximo 9 tabletas al día. 10 minuticos antes de la comida, con medio vasito de agua, ¿sí? Entonces es muy bueno, es excelente. O sea, yo creo que aquí todas las señoras lo han utilizado. ¿Y sirve o no sirve? Sí. Allá ven, sí, es chévere, ¿no? ¿Sí? Ahora, la nutrifibra en polvo. La nutrifibra en polvo, estos son unos sobrecitos de algo que se llama una fibra soluble, ¿sí? Hay dos tipos de fibra: la fibra insoluble, que es la que le da, digamos, el volumen al bolo fecal, y está la fibra soluble, que es la que trae aquí la nutrifibra en polvo. Esta fibra soluble, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a retrasar, por ejemplo, la absorción de las grasas, ¿sí? Entonces también, por un lado, ayuda a controlar esta parte del peso, pero también, digamos, como efecto secundario, también las personas que sufran de estreñimiento les puede ayudar bastante, ¿sí? Entonces lo pueden utilizar. Veo que hay algunas sonrisas, me encanta, ¿sí? De otro lado, va a ayudar a controlar también los niveles de azúcar y de colesterol en la sangre, por lo que les decía de las grasas. Bueno, esas vienen en sobrecitos, ¿no? Esas vienen en sobrecito. La nutrifibra es un polvito que ustedes lo pueden echar en el jugo, sobre el arroz, en cualquier cosa, ¿no? Del alimento. Y la dosis es de 1 a 2 sobrecitos al día, ¿no? Si utilizamos 2 sobres, pues que sea con cada una de las comidas, ¿sí? Las malteadas, las NutriShake, estas son bien interesantes porque son muy nutritivas, son bajas en grasa y carbohidratos. Fíjense que cuando ustedes leen la información ahí, cuando se prepara en agua, son más o menos 180 kilocalorías por cada vaso, ¿sí? Cuando uno lee, por ejemplo, las saltinas tienen 190 kilocalorías. O sea, lo mismo que te da un paquetico de saltinas, ¿sí?
te da un vasito de estos preparado en agua. Cuando se prepara en leche descremada va a dar algo más de calorías, da más o menos 270 kilocalorías. Uno lo puede utilizar o bien para control de peso, o bien como un alimento nutritivo que le ayuda a los niños. Entonces, por ejemplo, yo a los niños sí les recomiendo que si los mandan para las medias 9 o se los dan al entredía, se los preparen en leche, ¿sí? Los preparen en leche descremada. Si ya es para control de peso, entonces simplemente prepararlo en agua, igual tiene muy buen valor nutritivo, ¿no? Cuando se prepara en leche, les va a dar más o menos el 50% de los requerimientos diarios de calcio que necesitan. Entonces fíjense que es un suplemento de calcio que también puede ser bueno cuando se prepara en leche, ¿no? De entrada, la recomendación para todos sería, dentro de lo posible, utilizar leche descremada siempre, ¿sí? O sea, no utilizar leche entera, sino leche descremada, porque conserva el mismo valor nutricional, pero tiene una cantidad mucho menor de grasa, que no es una grasa muy buena, ¿no? Porque es la grasa que usualmente se utiliza para fabricar mantequilla, ¿sí? Que esa tiene muchas grasas que se llaman trans, ¿no? Se prepara muy fácil esta malteada, el sobre se prepara en un vaso de agua o de leche, ¿sí? Se revuelve muy fácil y sabe delicioso. Pero ustedes ya han probado la de banano, la de fresa, la que viene con sabor a galleta y la de chocolate, ¿no? Entonces son bastante sabrosas. Y la proteína vegetal en polvo, esta proteína es muy buena, esta es de origen 100% vegetal. Fíjense aquí en la figurita aparece la soya, aparece la alberja y aparece el trigo, ¿no? Eso se deriva de esas tres fuentes. Cada porción de 10 gramos va a traer más o menos 8 gramos de proteína, y de proteína de muy alta calidad, ¿sí? Es una proteína excelente. Esta la pueden preparar ¿cómo? La pueden preparar en batidos, por ejemplo, con fruta. La pueden preparar en leche, con fruta, y se le echa la proteína, sabe bueno, sabe sabroso, ¿sí? También pueden utilizarla para hornear, por ejemplo, si preparan con areparina o por masa de estas cosas, preparan las arepas y le echan la proteína, queda eso todo crujiente, queda un sabor delicioso. Entonces eso se puede preparar ahí cuando preparen pan, por ejemplo, si es que preparan pan también. Entonces eso les puede ayudar también bastante en eso, ¿no? Esta proteína vegetal trae una medidita de 10 gramos. La dosis en niños de 1 a 4 años es de media medida, ¿sí? Y en niños de 4 a 10 años una medida, y en adultos puede ir de 1 hasta 6 medidas al día. Porque, por ejemplo, puede tener algún amigo que esté haciendo pesas, que esté interesado en aumentar masa muscular, pues puede tomar unas 4 a 5 medidas al día, ¿no? Quizás la única contraindicación y que hay que tener mucho cuidado es en los pacientes que tienen problemas renales, ¿no? Sí, porque en ellos hay que evitar mucho la carga de proteínas. El riñón no soporta muy bien eso, ¿sí? Porque resulta que esas proteínas se van a convertir en urea, ¿sí? En urea. Y esa urea tiene que eliminarle el riñón, y cuando el riñón no está funcionando bien, pues puede ser riesgoso, ¿no? Entonces simplemente tener cuidado con eso. Para el corazón tenemos el omega 3, el concentrado de ajo y el complejo natural B, ¿no? Esto miren, fíjense que el omega 3 tiene estos dos ácidos grasos poliinsaturados, el DHA y el EPA. El ajo tiene alicina y el complejo B tiene estas vitaminas del complejo B. Vamos a comentar de eso ahora, ¿sí? Es concentrado de grasas esenciales omega 3 de origen natural, son 3 ácidos grasos esenciales, ¿sí? Además del DHA y el EPA, está también el ALA. Esto se obtiene tanto de pescado, de peces, principalmente salmón, aunque ya también tiene una mezcla con caballa y sardina, y también de origen vegetal, de aceite de cártamo. Entonces fíjense que estos ácidos grasos omega 3 junto con el ejercicio y una dieta balanceada ayudan a disminuir los triglicéridos y colesterol, ¿sí? Yo no sé si aquí alguien haya probado omega 3 antes. Usualmente el omega 3 es horrible, ¿cierto? Sabe feo. O sea, se toma la cápsula de omega 3 y después quedan trayendo a pescado el resto del día, ¿sí o no? ¿Sí? Este omega 3 es muy diferente porque esto tiene aceite de limón y eso hace que se oculte ese sabor del omega 3, ¿no?
Fuera de eso está, digamos, garantizado que no tiene restos de mercurio, porque lo que sucede con el mercurio es algo muy curioso. Fíjense que el mercurio es uno de los principales contaminantes en nuestro mundo, ¿sí? Y resulta que ese mercurio generalmente es por procesos industriales, va a las aguas, y eso en últimas termina en los océanos. O sea, los océanos como que se han convertido en nuestro gran basurero, ¿no? Es algo que es gravísimo, ¿sí? Rellenos, eso es pero gravísimo, ¿no? Entonces resulta que cuando ese mercurio llega allá, eso se fija en las algas, y esas algas las consumen los peces, y ese mercurio que consumen los peces se deposita en la grasa del pez. Entonces de ahí no, ya ahí se quedó. Entonces hay productos, hay omega 3 que en realidad pueden ser riesgosos para la salud. ¿Por qué? Por el alto contenido de mercurio que tienen, y no solamente de mercurio, sino también de pesticidas, ¿sí? Entonces este omega 3 es muy bueno. ¿Y para qué ayuda? ¿Para qué sirve? Como dirían, sirve para muchas cosas. Fíjense que por fuera de la parte cardiovascular, los ácidos omega 3 han demostrado que disminuyen la posibilidad de que una persona tenga enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O sea, la demencia senil. Entonces es una observación muy interesante, hay estudios sobre eso. Entonces sirve bastante para eso. Fuera además de pues, toda la parte de ejercicio intelectual que tenga la persona. Y desde el punto de vista cardiovascular ayuda muchísimo a bajar los niveles de colesterol, de triglicéridos, pero también ayuda a que las arterias del corazón se mantengan sanos, o sea, se mantengan limpios, ¿sí? Entonces este omega 3 es bastante bueno. Bueno, la dosis ya les decía, el omega 3 es de 1 a 3 cápsulas al día, ¿sí? La corporación la recomienda en mayorcitos de 12 años. Sin embargo, digamos, una experiencia personal que yo podría aportar es que en el niño mayor de 1 año se puede utilizar perfectamente, ¿no? Pero como el niño pequeño no puede deglutir las cápsulas, se puede o cortar la capsulita y echarle el contenido en la leche, por ejemplo, o en un poquito de leche caliente, dejar que la cápsula se abra y que salga el aceitico, ¿sí? Y les va muy bien. Por ejemplo, para mujeres embarazadas también es muy bueno el omega 3. Es muy bueno porque ayuda a mejorar mucho el flujo sanguíneo a nivel de la placenta, y eso también ayuda bastante, ¿sí? Entonces este omega 3 es bien interesante. El ajo concentrado, ustedes saben que el ajo se hace desde hace miles de años, se utiliza para, sobre todo para la parte de la hipertensión arterial. Entonces como coadyuvante en un problema de hipertensión arterial también es muy interesante. Igualmente en personas que deseen conservar su salud cardiovascular también es de utilidad, ¿no? Aquí este ajo lo mezclan con un concentrado de hierbabuena, y además tiene una cubierta protectora que hace que eso no se libere sino hasta que llegue al duodeno. Entonces eso evita pues que uno vaya a perder los amigos, ¿no? Porque si no, cuando ustedes no se han acercado a alguien que consuma ajo, y digo, pucha, eso, uno dice, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Sí? Sí, eso porque la persona queda, tiene aliento a ajo, suda ajo, ¿no? O sea, es un ajo con piernas, ¿sí? Entonces se pone uno a llorar con ellos, ¿sí? Entonces acá no pasa eso, ¿no? La dosis son 2 tabletas al día, ¿no? También igualmente con cada comida. Y el complejo natural hay una interesante observación, y es que porque a nivel cardiovascular, porque se ha visto que los niveles elevados de complejo B disminuyen la posibilidad de infartos también y de problemas cardiovasculares, ¿no? Fuera de eso, pues sirve mucho para la parte energética. Tiene 6 vitaminas esenciales del complejo B. Esta interviene en la producción de glóbulos rojos y ayudan a mantener saludable el sistema nervioso central. Entonces fíjense que esta igualmente, por ejemplo, en problemas de dolores musculares es muy útil, ¿no? Les va muy bien. La dosis es de 1 a 3 tabletas igualmente con cada comida, ¿no? Bueno, el AC Plus de liberación prolongado, ¿sí? El AC Plus es una vitamina C de origen natural. Este es para adultos, ¿sí? Esta viene en una dosis, cada tabletica trae 250 miligramos de vitamina C. Esta Biocipro es la misma AC Plus.
Entonces, resulta que la vitamina C es un antioxidante muy bueno. O sea, no es que sea solamente para prevenir la gripa del niño, ¿no? La gente piensa que la vitamina C solamente sirve para eso, pero la vitamina C sirve para muchísimas cosas. Sirve para la piel, por ejemplo, sirve para mejorar las defensas, ¿sí? Entonces, este AC Plus, como digamos la oxidación que estamos teniendo por causa del estrés, la contaminación, la mala alimentación, hace que esto se consuma mucho. Es importante que tomemos un suplemento de vitamina C, ¿no? Entonces este trae más o menos 250 miligramos. Es algo bien interesante porque además trae fitonutrientes que los extraen del limón, de la mandarina, de la toronja, ¿sí? Y todo concentrado en una sola tabletita. Aquí lo único es que estas tabletas no son masticables, ¿no? ¿Sí? Cuando apenas salió el AC Plus, yo dije, pero ¿será cierto que es tan amargo? Lo fui a probar y ¿no? Es amarguísimo, ¿sí? Entonces esas tabletas no son para chupar, a diferencia del acerola masticable, es la vitamina C para niños, que esa es deliciosa para masticar, ¿no? Dosis. Bueno, deporte y energía, tenemos el CLA 500. Este CLA 500 es un primo hermano del omega 3, ¿no? Es un primo hermano del omega 3. Este es un ácidos grasos omega 6, ¿sí? Este tiene ácido linoleico conjugado, ¿sí? Entonces fíjense que este CLA 500, ¿qué es lo que va a hacer? Normalmente yo les decía que todo el organismo está cambiando constantemente, pero más que todo, lo que más cambia, por ejemplo, es la parte de la grasa, aparte del agua, ¿sí? O sea, más o menos un lapso de 15 días, si bien el gordito es el mismo, ¿sí? Pero la grasa, la llanta es la misma, ¿no? O sea, no ha cambiado, pero la grasa que está dentro de la llanta ya es una nueva, ¿sí? O sea, las células que están depositando la grasa y que son los adipocitos, esos están cambiando constantemente la grasa que poseen. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido linoleico conjugado? Lo que hace es bloquear ese ingreso de grasa. Entonces, si una persona está haciendo ejercicio, esto funciona es con ejercicio, por favor, ¿sí? Si está yendo al gimnasio, está haciendo algún tipo de ejercicio como lo que comentábamos al principio, entonces, ¿eso qué es lo que va a ayudar? Va a ayudar a que quememos esa grasa, ¿sí? A que quememos esa llanta. Entonces, este es bien interesante. Fuera de eso, también parece que tiene efectos protectores a nivel cardiovascular, ¿no? La dosis del CLA 500, estas son 2 cápsulas con cada una de las comidas, ¿no? O sea, 6 cápsulas al día, ¿sí? Mientras estemos haciendo ejercicio. Entonces, esas sí tenemos que consumir un poquito más, porque son 3 gramos de ácido linoleico conjugado. Tenemos el Calmac D y el hierro con ácido fólico para el bienestar de la mujer. Este Calmac D Advanced que hay ahorita es bien interesante porque esta diapositiva no aparece eso, pero en el que está saliendo ahorita, el Calmac D Advanced, tiene 2 características que lo hacen muy superior a este. Este es muy bueno, pero el otro es mucho mejor. La primera característica es que la mitad del calcio que está en la tableta lo sacan de algas calcificadas. Imagínense que se dieron cuenta que por allá en Islandia una excelente fuente de calcio muy biodisponible, o sea que se absorbía muy bien, eran las algas calcificadas, y están sacando el calcio de allá, pero bajo unas condiciones muy estrictas y también sin dañar el medio ambiente. Entonces es eso. Y lo segundo es que tiene una dosis más alta de vitamina D, que es la que ayuda a absorber el calcio, ¿sí? Precisamente para que tenga mucho mejor aprovechamiento este calcio. Fuera de eso también tiene zinc, tiene manganeso, ¿sí? Que ayudan a que el calcio se absorba muy bien. Y el hierro con ácido fólico, recuerden que el hierro es un elemento que es indispensable en la forma, no solamente en la formación de la sangre, ¿no? Sino también en muchos otros procesos. Fíjense que, lástima que este no es para niños, ¿no? Lástima que este no es para niños, pero fíjense, por ejemplo, que la anemia es uno de los problemas más frecuentes en la niñez, por una sencilla razón, porque los niños están creciendo mucho y muchas veces la alimentación que están recibiendo no les alcanza para recibir el hierro que necesitan. Y el hierro no solamente tiene que ver con la producción de glóbulos rojos, porque cuando a uno le hablan de hierro, lo primero que piensa es anemia, ¿cierto?
Entonces, pero no, resulta que el hierro también tiene que ver mucho, por ejemplo, con la parte neurológica, con el desarrollo neurológico de los niños, ¿sí? Entonces, es bien importante, por ejemplo, para una mujer embarazada, tomar hierro, tomar un suplemento de hierro, porque si va a tener unos niveles adecuados de hierro ella, el bebé que va a nacer también va a tener unas reservas adecuadas de hierro. Entonces, puede ser de 1 a 2 tabletas, ¿sí?, al día. Es variable dependiendo también de lo que necesite, ¿sí? Usualmente 1 tableta al día, ¿sí? Esta de calcio, el Calmac esa es de 1 a 3 tabletas, ¿sí?, dependiendo también del tipo de persona. Porque, por ejemplo, si es una adolescente que está creciendo, pueden ser las 3 tabletas. Si es una mujer que está embarazada, también puede ser necesario las 3 tabletas, ¿sí? Entonces la dosis es un poquito más alta. Entonces el hierro con ácido fólico sería también bien importante. Fuera de eso tiene ácido fólico, ¿no? El ácido fólico tiene que ver con la prevención de unas anormalidades que se llaman espina bífida, ¿sí?, que es cuando la columna vertebral no se ha cerrado de una manera adecuada. Entonces, cuando la columna, no sé si ustedes han visto, hay unos problemas que se llaman meningocele. ¿Qué es ese meningocele? Que el niño nació como con una bolsa en la parte de la espalda, y es una malformación muy grave, porque en esa bolsa pueden estar nervios, y el niño puede no controlar esfínteres, puede no caminar adecuadamente, es muy muy grave. El ácido fólico ayuda a prevenir esta enfermedad, ¿sí? Belleza desde el interior, tenemos el HSN, que es muy bueno, el multicaroteno, y la lecitina E, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del HSN. Perdón un minutico. Qué agua tan deliciosa. Bueno, entonces con el HSN, fíjense que es bien interesante, ¿no? HSN quiere decir piel, cabello y uñas en inglés, ¿no? Entonces es un producto que está especialmente diseñado precisamente para mejorar la salud de estas áreas, ¿sí? Tienen unos productos que son muy chéveres. Tiene colágeno. Si ustedes saben que el colágeno es como el cemento, digamos, que une absolutamente todas las estructuras del cuerpo. Tiene histidina, que tiene que ver también con la formación de colágeno dentro del organismo. Tiene biotina, que es una de las vitaminas del complejo B que también favorece mucho la salud de la piel, ¿no? Y también tiene el famoso resveratrol, tiene un extracto de semillas de uva, ¿sí? Entonces este HSN, de pronto las personas que lo han utilizado, es que si bien no tiene un efecto inmediato, pero sí van viendo la mejoría por lo menos en el lapso de 3 semanas a un mes, ¿sí? O sea, hay que tener constancia, pero la mejoría es notoria. Entonces sirve bastante este HSN. La dosis es de 1 tableta al día, ¿no? Y el multicaroteno, ¿sí?, que es un antioxidante natural. Los carotenos son importantes para formar y mantener en buen estado la vista, huesos, tejidos y piel. Este multicaroteno también, digamos, es un precursor de la vitamina A, ¿sí? Tiene alfa-carotenos y beta-carotenos. Estas sustancias tienen que ver mucho con la vista, tienen mucho que ver con la defensa y tienen mucho que ver con la parte de la piel, ¿no? La dosis del multicaroteno son 2 capsulitas al día, ¿no? 1 o 2 capsulitas al día. Tenemos la lecitina E, ¿sí? Resulta que fíjense que este producto también se recomienda para los niños, ¿sí? Porque la lecitina tiene que ver con la producción de una sustancia que se llama esfingomielina, y la esfingomielina tiene que ver con la mielinización. A ver, les explico en qué consiste la mielinización. Ustedes saben que existen nervios, ¿cierto? ¿Sí? Existen esos nervios. Resulta que para que yo pueda mover el dedo aquí, el cerebro ha tenido que mandar un impulso eléctrico, ¿sí?, que sale de acá de un área del cerebro, específica del cerebro, del área motora, y va y coge, digamos, por un cableado interno y atraviesa la médula espinal y sale por acá y llega hasta este dedo, ¿sí?, hasta los músculos de este dedo, no hasta el dedo, sino hasta los músculos que mueven este dedo. Y cuando yo pienso que voy a mover el dedo y quiero moverlo, pues lo muevo. Es facilito, ¿no es cierto? Sencillo, ¿sí? Para eso se han necesitado miles de millones de años, les cuento, muchachos.
¿sí? Para hacer esa cosa tan sencilla. Pues resulta que eso es pura electricidad, ¿sí? Y eso es pura química. Pero para que esa electricidad se transmita de una manera tan rápida, esos nervios tienen que estar recubiertos por algo, y ese algo es la mielina, ¿sí? Entonces, cuando esa mielina no se ha formado adecuadamente, lo que sucede es que los impulsos nerviosos no se transmiten adecuadamente, y por lo tanto, llevándolo a otro extremo, va a haber procesos de pensamiento más lentos, hay problemas neurológicos que son bastante graves. Pues fíjense que esta lecitina E, si la administramos a los niños, mayorcitos de 1 año, nos ayuda también a la formación de lecitina, ¿sí? Y por el otro lado, la vitamina E es un antioxidante natural muy bueno, ¿sí? Entonces esta lecitina E es bien interesante. En los adultos, la lecitina, ¿a qué ayuda además? Ayuda a limpiar las arterias de grasa, ¿sí? Es como un limpiador natural de grasa. Entonces esta lecitina E también nos ayuda bastante en eso, ¿sí? La dosis de lecitina E de 1 a 3 tabletas al día. En niños se puede tomar una tabletita al día. Acuérdense que la lecitina es una tabletica masticable, ¿no? Tiene un sabor bastante agradable, es muy rico, ¿sí? Bueno, y para niños tenemos la acerola C masticable. Esta es una vitamina C de origen natural, tiene fitonutrientes de la acerola, y fíjense que brinda una protección bien importante porque la vitamina C aquí funciona como antioxidante, y fuera de eso ayuda mucho a mejorar las defensas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de vitamina C que trae aquí es muy pequeña en comparación a las otras formas. Por ejemplo, las formas comerciales vienen de 500 miligramos, ¿no? Se han dado cuenta, las tabletas de vitamina C. Esta trae 50 miligramos, pero es 20 veces más potente que la otra, por los fitonutrientes que trae el acerola, ¿sí? Entonces, esta vitamina C también sirve mucho para los niños. Si bien la recomiendan después de los 4 años, es sobre todo por la parte del tamaño y para que no tengan problemas los niños, digamos, para pasarlas. Sin embargo, en niños pequeños, si se la damos por trocitos, se la comen perfectamente, no hay ningún problema. En adultos se pueden tomar de 2 a 3 tabletas al día. Bueno, entonces era simplemente